Muy buenas, ¿qué tal estás? Permíteme darte la bienvenida a este super tutorial definitivo sobre tatuaje digital. Te voy a mostrar todo lo que necesitas saber tanto para diseñar tus propios tatuajes como si eres un tatuador profesional, todo lo que necesitas saber, las herramientas que yo utilizo para que queden unos tatuajes perfectos, o si lo que quieres es poder aplicar tatuajes a obras que tú ya has hecho y quieres saber cómo se hacen, pues quédate en este vídeo porque aquí vas a aprender, vas a aprender latín. En este vídeo te voy a enseñar 4 formas diferentes de hacer tatuajes en digital. Empezaremos por la forma más simple, más sencilla, que es el tatuaje con stamps. Sí, vale, es fácil de hacer, pero necesitas saber unas ciertas cositas para poder hacerlo bien. Lo segundo que te voy a enseñar son los tatuajes dinámicos, que son unos pinceles que te hacen unas cosas muy chulas que ahora te enseñaré. Después te enseñaré el tercer sistema, que es tatuar mediante line art, que es parecido a los stamps, pero tú le metes la sombra. Y por último te enseñaré a utilizar las herramientas que yo uso para hacer un tatuaje completamente desde cero. Pero lo primero, necesitas unos buenos pinceles tanto de stamp, como de line art, como de sombreado, como de pinceles dinámicos, que es que no sabes tú las ganas que tengo de enseñarte lo que eres capaz de hacer con Procreate y este tipo de pinceles. Así que, lo dicho, lo primero necesitas unos buenos pinceles. Yo voy a hacer este tutorial completísimo con un paquete de pinceles de tatuaje que tengo a la venta en Gumroad por solo 24 euros. Y oye, esto entre tú y yo. Si quieres los compras y si no, pues no. Puedes utilizar este tutorial para, yo qué sé, para cualquier pincel que te descargues de internet. Eso sí, yo lo voy a hacer con los míos. Así que me callo ya, que estoy totalmente convencido de que te mueres de ganas de empezar. Así que vamos allá a empezar con el primero de los 4 métodos digitales para hacer tatuajes. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el iPad y aquí tenemos a nuestra modelo de tatuaje que nos ha dejado su espalda. He de advertir que esto no es un cuadro, esto es una fotografía que he buscado de internet, porque este no es un tutorial de cómo pintar una espalda de una mujer, sino que es un tutorial sobre cómo hacer tatuajes digitales. Pero bueno, tal y como he dicho al principio, voy a empezar poco a poco, voy a empezar por el primero de los 4 sistemas para hacer tatú en digital. El primer sistema es el sistema de los stamps. Una stamp, bueno, yo aquí tengo, como veis, un montón. Tengo estos aquí de Old School, Mystery, Destino, Mitología, Piratas, Místicos, de motos, animales, naturaleza, fantasía. A ver, un stamp. Un stamp es básicamente una imagen que se genera a partir de un pincel, donde yo, por ejemplo, pues este mismo que tengo puesto, ¿cuál es? Este del logo, que yo simplemente le doy un toque y al darle un toque me lo pinta encima de la piel, pero esto hay que hacerlo bien. Entonces, el día de mañana, cuando tú quieras pintar un tatuaje sobre un modelo, porque o bien tú has pintado un cuadro que te apetece hacer un tatuaje, o bien eres tatuador y quieres mostrar ejemplos, incluso te pueden mandar fotografías tus clientes de aquellas partes de su cuerpo que se quieren tatuar, y tú, mediante Procreate, puedes hacerles una composición de lo que luego se van a esperar que tú hagas de manera física con las agujas y la máquina. Así que vamos a empezar primero por el principio, cómo se usan los stamps. Para poder hacer un buen stamp, tienes que crear siempre una capa nueva. Nunca pintes directamente sobre la misma capa de la fotografía, básicamente porque no vas a poder moverlo. Crea una capa nueva y eso sí, los stamps tienen que ser imágenes de altísima calidad. No vale una imagen de resolución normal, tienen que ser unas resoluciones muy altas, porque tú tienes que poder hacer mucho zoom, tienes que poder ampliar muchísimo, hacerlo muy grande, tan grande, por ejemplo, como que le ocupe toda la espalda a la chica, sin que se vean píxeles, sin que se vean cosas raras. ¿Lo ves? Porque esto es una imagen de muy alta calidad y no se ve pérdida de calidad en el stamp. Eso solamente lo consigues si tus stamps son de altísima calidad. ¿Dónde conseguir stamps? Pues bueno, los puedes dibujar tú directamente si se te da bien el dibujo, o los puedes buscar en internet. Eso sí, déjame hacer una pequeña advertencia. Si vas a utilizar stamps de internet, asegúrate primero de tener los derechos, y lo segundo, si utilizas, por ejemplo, una inteligencia artificial para hacer algunos de los stamps, ten mucho cuidado, porque la inteligencia artificial falla mucho en temas de dibujo, no tanto en pintura, pero en dibujo muchísimo. Yo, mira, si eres usuario de las
de inteligencias artificiales, de Midjourney, de lo que quieras, de DALL-E, lo que quieras. Yo, por ejemplo, busca simplemente serpiente. Tú dile que te dibuje una serpiente y vas a ver la cantidad de aberraciones extrañísimas que te vas a encontrar solo con una serpiente. Pero es que cualquier stamp que le pidas a una inteligencia artificial te va a poner ojos donde no hay, manos extrañas, en fin, que lo dicho, que lo primero es conseguir unos stamps de altísima calidad. A ver, yo tengo todos estos de aquí. ¿Cómo se trabaja el tatuaje digital mediante stamps? Pues bueno, tú eliges el stamp que le quieres poner a la chica. Por ejemplo, yo, esta chica de aquí, vamos a ver qué le podría venir bien. Este de gótico, no. Como es un poquito así asiática, déjame meterle como algo un poquito que le venga bien. Mira, por ejemplo, voy a ponerle un poquito cosas asiáticas. Voy a empezar con este guerrero de aquí, que por supuesto tiene que estar siempre la opacidad a tope. Después coge un tamaño que más o menos quede bien con lo que tú quieres hacer. Yo, por ejemplo, de momento se lo pongo aquí en el centro. Y después aquí viene un poquito la magia. Lo que tienes que hacer es darle a la herramienta de mover, colocarlo donde quieres que esté el stamp. Por ejemplo, yo se lo voy a poner aquí en el hombro, pero una vez que lo hayas hecho, sin salir de la selección, dale a deformar. Y con deformar simplemente adapta un poquito, sin pasarte, adapta un poquito la forma de tu stamp a la forma de la parte del cuerpo que tú quieres meterle este stamp. Por ejemplo, pues yo puedo hacerlo que le venga por aquí por el hombro y le voy a hacer que venga justo aquí en el borde así del hombro. Obviamente, como yo tengo una imagen plana, que es esta de aquí, no la tengo separada por capas, todo lo que pinte se me va a salir un poquito por el fondo. Entonces, o bien puedes dividir esta imagen de aquí abajo en dos capas, la capa del cuerpo y la capa del fondo, o si no, pues tranquilamente en esta capa de aquí arriba, con una goma de borrar. Yo recomiendo un pincel extra suave, porque tampoco estamos creando una obra de arte en esta ocasión, sino que le estamos enseñando al cliente cómo podría llegar a quedar su stamp. Pues yo simplemente, déjame subirle un poquito la opacidad aquí. Con un pincel extra suave yo borro un poquito el contorno de aquellas partes que se han salido por fuera, pero simplemente para que no se vea un poquito el fondo sucio y ya está. Muy bien, pues de momento tenemos este stamp colocado en esta parte de aquí. Imagínate que tú quieres hacer un diseño más complejo para tu cliente. Pues bueno, acuérdate de que siempre, cada nuevo stamp se tiene que hacer en una capa nueva. Así que creamos una capa nueva y, por ejemplo, ya que estamos con un asiático, pues se va a poner este guerrero de aquí. A ver. Mira, le voy a poner un guerrero aquí en la parte, como una máscara samurái, aquí en la parte baja de la espalda, pero la roto un poquito teniendo en cuenta el eje de la columna. Se lo voy a colocar aquí. Y después, en una capa por encima, pues vamos a meterle algo un poquito diferente. Vamos a irnos a piratas, no, místico, no, un motero no le pega. Animales. No, mira, naturaleza, una rosa. No, mira, estas flores de aquí. Le voy a poner estas flores de aquí, que se las coloco aquí encima, que son bastante grandes. Y después, como siempre, primero lo que hago es la coloco donde la quiero colocar, en su zona. Después la roto, porque yo quiero que este piquito, como este triangulito que salga de aquí arriba, lo ves que le venga de aquí, del cuello, de la columna. Y después lo que tengo que hacer es darle a deformar y si te das cuenta, yo estoy como ajustando la cuadrícula a la curvatura de la espalda. Tienes que pensar que es una especie como de papel que se ha quedado pegado a su espalda. Pues una vez que tienes ya la composición que te gusta, lo que tienes que hacer es, pues en aquellas zonas, por ejemplo aquí, donde se superponen, donde se solapan los dos tatuajes, pues con un pincel de borrar, eso sí, siempre, pincel de borrar extra suave. Voy borrando un poquito aquellas zonas donde coinciden ambos tatuajes. Por ejemplo, yo aquí tengo un sombrero, luego un poquito más pequeñito, aquí. Aquí tengo esta aleta del casco, pues simplemente aquí, lo ves como se va encajando ya muy bien. Luego tengo, por ejemplo, esta parte de aquí, que simplemente borro un poquito. No hagas nunca una zona de selección y la quites, porque te va a quedar demasiado recortado. Tiene que quedar integrado. ¿Lo ves? Esto viene por aquí y luego, pues por ejemplo, pues yo qué sé. Mira, esta parte de aquí se la voy a decir que parezca que está como detrás de las flores.
Con esto es más que suficiente. ¿Lo ves? Cómo acaba de integrarse a la perfección el tatuaje de la máscara samurái con las flores. Muy bien, pues una vez que has terminado de hacer tu composición, combina todas las capas y lo que tienes que hacer ahora, esto ya es para que el cliente vea más realismo. Te voy a explicar una cosa. Estas líneas aquí, yo las tengo ya preparadas en mis stamps para que se vean un poquito difuminadas los bordes. ¿Por qué? Porque la tinta, cuando se mete por debajo de la piel, queda un poquito difuminado. Pero si tú te has descargado unos stamps de internet y no te quedan del todo bien integrados, ¿cómo se soluciona eso? Pues es muy sencillo. Voy a crear una capa nueva para que lo veas. Voy a coger algún tatuaje de... O sea, algún liner para hacer líneas de tatú, por ejemplo. Imagínate que yo le hago aquí una línea de tatuaje, ¿vale? Esto es una línea que estoy tatuando. Bueno, pues cuando tú importes tu stamp, si no tiene estos bordes desenfocados, sino que se ve así como demasiado nítido, lo que tienes que hacer sí o sí siempre es duplicar la capa del tatuaje y en la capa de abajo le metes un desenfoque gaussiano que le vamos a poner nada, un 3% de desenfoque gaussiano. Fíjate qué diferencia entre esto y esto, esto y esto. Me voy a alejar para que lo veas. Así. ¿Lo ves? Pasamos de algo que está muy recortado a algo que está muy integrado. ¿Que ves que te mancha demasiado? Bájale un pelín la opacidad. No el desenfoque gaussiano, la opacidad. Para que, fíjate ahora, quede integrado. Para que dé la sensación de que efectivamente la piel es un poquito traslúcida y la tinta se mete por debajo. Acuérdate de combinar capas y así es como deberías de trabajar con los stamps. Permíteme eliminar esta capita de aquí. Y es una forma muy rápida de trabajo que facilita muchísimo, sobre todo unas composiciones iniciales a los tatuadores, pero tienes el problema de que todo tatuaje que hagas con stamps también lo puedes hacer tú y las 200 personas que vayan a comprar este paquete de tatuajes. Lo suyo sería intentar personalizar estos stamps a tu propio estilo y a las necesidades del cliente, pero para eso necesitarás otro tipo de pinceles, así que elimino estas imágenes de aquí, volvemos a limpiarle la espalda a la chica y comenzamos con el segundo tipo de tatuaje. El segundo tipo de tatuajes digitales son aquellos que utilizan pinceles dinámicos. ¿Y qué narices es un pincel dinámico? Pues mira, un pincel dinámico yo tengo varios, por ejemplo aquí en Feathers tienes de varios tipos. Tienes los más sencillos, que por ejemplo son estos que yo voy dando y me pinta plumas, pero son plumas que no son exactamente stamps, son una especie de medio stamp, me explico. Si te das cuenta, cada pluma es ligeramente diferente en tamaño, posición, incluso opacidad. Esos son pinceles dinámicos, pero los pinceles dinámicos pueden ser muy complejos y muy potentes. Por ejemplo, fíjate este de aquí que tengo yo aquí para pintar alas que simplemente en una capa nueva, con un buen tamaño, yo puedo empezar a pintar y fíjate cómo este tatuaje se construye solo. Me pinta todas las plumas como si fuera un ala negra de un cuervo. Lo voy a hacer más grande y empiezo, por ejemplo, en esta esquina y hago una curva. Me acaba de hacer un ala a la perfección, un ala negra de tatuaje, pero lo increíblemente potente de estos pinceles dinámicos es que voy a pintar otra aquí arriba para que veas y otra aquí abajo para que veas. Si te das cuenta, las plumas, la posición de las plumas es completamente diferente en cada pasada que le doy. Aquí hay un hueco aquí y otro aquí no está. De repente aquí hay un hueco muy grande que aquí no está. Estos son pinceles dinámicos, son pinceles que te construyen un tatuaje de manera muy rápida. Aunque sí es cierto que yo tengo varios de alas y plumas, a mí mis favoritos son estos de aquí, los de serpiente. Los de serpiente son una maravilla. Son tatuajes muy complejos donde, si te das cuenta, estoy combinando varios pinceles en uno, pero la enorme fuerza que tienen estos tatuajes, estos pinceles, es que, por ejemplo, yo puedo empezar por aquí y hago todo este patrón para hacer la serpiente, pero esto no es un stamp, soy yo el que decide de dónde viene el tatuaje, de dónde viene la línea. Soy yo el que decide la forma que va a tener mi tatuaje. Por lo tanto, es una especie de stamp
dinámico. Y la enorme fuerza que tiene, lo vuelvo a hacer, es que fíjate que cuando empiezo se hace chiquitito, que es la cola de la serpiente, pero voy a repetirlo varias veces, es el mismo pincel todo el rato, pero fíjate que el patrón, el dibujo de la serpiente es completamente diferente. Yo tengo varios, tengo unos más claritos, este de aquí es como más clarito, que lo mismo de antes, fíjate, me hace patrones completamente diferentes. Esto te da muchísima libertad para pintar, por ejemplo, serpientes, o por ejemplo, este de aquí es más oscuro. Puede ser fino, puede ser muy gordo, lo que tú decidas. Esta es la enorme fortaleza de los pinceles de Stamp. Eso sí, cuando tú utilizas un pincel de Stamp, por ejemplo, voy a hacer este de aquí, voy a hacer, yo que sé, como me da mucha más libertad, pues que venga de aquí y vaya haciendo así, como un giro, y le termine aquí. Lo que tienes que combinar son varios pinceles dinámicos. Me explico. Este pincel dinámico de aquí me ha hecho una serpiente estupenda, fíjate, con todo el detalle, muy bien hecha, pero no tiene cabeza. La cabeza la tienes que colocar tú la que más te guste. Pues por ejemplo, colocas esta cabeza de aquí en una capa nueva. Esta cabeza sí que es un stamp. Le doy un toque, que se me ha quedado muy pequeña, lo hago más grande. Le doy otro toque y ahora tranquilamente la tienes que colocar en la parte que a ti te interese. Si te das cuenta, yo ya tengo preparadas unas especie como de zonas de sombra que hacen muy fácil la integración. ¿Lo ves? Para que se quede como la cabeza perfectamente pegadita al cuerpo. ¿Que no te gusta esta serpiente? Esta cabeza, pues bueno, pues le pones otra cabeza diferente. Esta de aquí, que es como más grande, pues bueno, pues la hacemos aquí. La colocas en la posición que a ti te interese. ¿Que no quieres sombra? Pues se la borras con un pincel extra suave para ir borrando la sombra. Pero tú así, me ha quedado un poco cabezona la serpiente, así, tú aquí, ¿lo ves? Puedes colocar la posición de la cabeza donde a ti te dé la gana. Esto es, vamos, de una potencia increíble. Es muy dinámico. Es mucho más rápido y sobre todo muy personalizable. La verdad es que a mí los pinceles dinámicos de tatuaje son mis favoritos. Te voy a mostrar uno que a mí me encanta, que para tatuaje es una maravilla. Déjame borrar. Este de ahí. El del Snake Skeleton, fíjate qué pasada. Que conforme yo voy haciendo las curvas, me pone la columna vertebral en uno de los lados y todas las costillas son coherentes con ese giro. O sea, tú puedes empezar a hacer así y hacer giros. Puedes hacer decir, no, mira, pues que venga una serpiente que venga por aquí. No, sería que empiece por aquí, se le meta por aquí, luego le venga por el hombro y le venga por aquí, yo qué sé, y luego de repente aquí, que aquí habría que ponerle la cabeza. La cabeza, lo mismo de antes. Tienes varias cabezas, pues eliges una cabeza, creas una capa nueva, le haces el stamp de la cabeza a aquí y luego simplemente pues la giras y la posicionas hasta el tamaño que a ti te interese para que se vea lo más realista posible. Pues por ejemplo la voy a poner por aquí. Fíjate qué bonito. Acabamos de pintarle un tatuaje completamente personalizado de un esqueleto de una serpiente y muchísimo más dinámico que tener que hacerlo a mano cada una de las costillas. Así que, bueno, este ha sido el segundo tipo de tatuaje, los tatuajes dinámicos. El tercer tipo de tatuaje digital es uno que se llama tatuaje con line art, donde el tatuador tiene unos dibujos a línea en altísima calidad y es el propio tatuador el que determina el color que se va a utilizar en, vamos, las sombras, las luces y las sombras en ese dibujo a línea, de tal forma que es más personalizado, como si lo pidiera el cliente. A ver, por ejemplo, para poder hacer un line art, yo que sé, que sea un poquito sencillo, pero que quede bien, vamos a hacer, por ejemplo, esta flor de aquí, por supuesto, en una capa nueva. ¿Cómo se hacen los tatuajes mediante line art? Aquí lo primero que necesitas sí o sí es un buen dibujo de line art, en este caso, esta flor de aquí. Y una vez que tú tienes la flor posicionada más o menos en la zona que quieres trabajar, aquí tienes que crear sí o sí una capa nueva. Si te das cuenta, cada nuevo método de tatuaje es un poquito más complejo que el anterior, pero también es mucho más personalizado. Bueno, pues una vez que has creado esta capa de aquí, donde tú le has puesto el stamp, porque básicamente un line art es un stamp, tienes que crear una capa por debajo de este stamp. Y ahora ya sí que sí necesitas unos muy buenos pinceles de tatuaje
de estos de aquí, que son sombreadores, que son los Black Work Tattoo. A ver, aquí hay un montón de estilos que ya depende de cómo quieras trabajar tú tu tatuaje, porque puedes hacerlo mediante, lo ves aquí, el dot, que son con puntitos. Luego tienes el airbrush, que a mí me gusta mucho, que es una especie como de pintura más suelta, el engraving style. Bueno, mira, si quieres te lo voy a poner aquí para que lo veas. Por ejemplo, el engraving style es como si fuera una especie de grabado donde tú vas poniéndose a líneas y después cruzando estas líneas. Lo ves, ¿no? Y poniendo en diagonal. Esto es muy, muy, muy parecido a tatuar en la realidad. También tenemos, por ejemplo, este de aquí, que es con líneas así como más sucias, pero como más cruzadas, que te hace unos degradados muy bonitos. Luego tienes, por ejemplo, este de aquí, que son como puntitos, que se usa mucho para hacer zonas de sombreado muy intensas. Los tienes más suavecitos también, por supuesto. Luego tienes este de aquí, el airbrushing, que a mí me gusta muchísimo cómo funciona, que lo hace muy bonito. Ya lo verás. Ahora lo vamos a poner en práctica aquí. Te estoy enseñando todos los tipos de pinceles que tengo yo en este paquete de aquí. Luego tienes, por ejemplo, este de aquí, el halftone, que es como si fuera un estilo cómic. El típico estilo cómic que tú utilizas así para sombrear, pues bueno, pues puedes meterle como zonas de sombreado de estilo cómic. Por supuesto tienes pequeños, grandes, ya vas combinando, madre mía, la pobre cómo le estamos poniendo la espalda, pero tienes un montón de diferentes pinceles. Por ejemplo, este de aquí te hace este efecto de aquí, que son como el típico sombreado, ¿lo ves?, de tatuador. En fin, yo lo que voy a hacer, déjame eliminar esta capa que la pobre le he puesto la espalda hecha un Cristo. Lo que tienes que hacer es elige el tipo de pincel de tatuaje que más te guste, que más se adapte al estilo que quiere el cliente y que más se adapte a los pinceles de tatuaje que tienes tú en tu estudio o el estilo final que quieras que tenga tu obra. Pues yo, por ejemplo, voy a trabajar con el airbrushing y lo que tienes que ir haciendo es mediante herramientas, mediante zonas de selección. Es muy parecido ya a la pintura digital tradicional en Procreate, pero simplemente tienes que hacer, perdón, que lo tengo en rectángulo y tiene que ser forma libre. Haz una zona de selección, por ejemplo, de un pétalo, con cuidado, ¿vale? Lo característico del line art es que muchas veces se deja visible estas zonas de dibujo prácticamente sin tocar. Entonces, más o menos le meto un poquito por aquí, lo estoy haciéndolo rápido para que lo veas. Y luego, una vez que tienes seleccionada tu zona, con el pincel que más te guste puedes jugar con la opacidad, porque los tatuadores también juegan con diferentes opacidades si le ponen unos productos u otros a las agujas. Pero fíjate qué bonito, te voy a bajar un poquitín la opacidad, qué bonito me hace este efecto de aquí, es muy de tatuaje. Pues por ejemplo yo voy a hacer que tenga como una sombra más marcada por la parte de arriba y que te tenga una sombra como muy difuminada desde el centro hacia el exterior. Pero fíjate cómo estamos ya empezando a tatuar ya de manera más, como si dijéramos, profesional, o por lo menos de una manera totalmente personalizada, dependiendo de los gustos del cliente, de la posición del tatuaje, si quiere que tenga más sombra en un lado, menos sombra, si lo quiere más oscuro, más claro, más realista, menos realista, si quiere que tenga un estilo pues más de puntitos tipo cómic, o si por el contrario prefiere que sea un estilo más parecido a un realismo, con unos buenos pinceles de sombreado de tatuaje, pero ojo, que no valen cualquiera, tienen que tener un comportamiento muy, 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 muy similar al que tendría unos buenos pinceles de tatuaje. Unos pinceles, me refiero a unas agujas reales de tatuaje. Lo ves, por ejemplo, le meto un poquito de sombra por aquí, le voy a hacer que esta parte tenga un poquitín de textura, deselecciono, vuelvo a seleccionar. Por ejemplo, hago este pétalo de aquí. No voy a pintar toda la flor, porque si no se va demasiado largo este tatuaje, o sea, este tutorial. Pero sí que quiero que veáis cómo cada nivel de tatuaje, porque este es el nivel 3, es un poquitín más complejo, pero los resultados son espectaculares. Voy a hacerlo un poquito más grande. Le voy a hacer que tenga una buena sombra por aquí, porque quiero que tenga una iluminación desde arriba. Que tenga una buena sombra por aquí.
Lo ves, ¿no? Como es bastante coherente. Y por aquí le meto así un poquitín de grey tone, de tono así un poquito como de textura, para que no sea directamente el tono de piel. Fantástico, fíjate qué maravilla. Fíjate cómo vamos, lo voy a hacer visible o invisible, cómo vamos construyendo todo el volumen de nuestro tatuaje. Eso sí, te voy a decir un par de trucos que van a hacer que tus tatuajes todavía queden muchísimo mejor. Una vez que tú has terminado el tatuaje, imagínate, ¿vale? Que yo he terminado este tatuaje completo, con todos los pétalos, que está perfectamente tatuado, que le he puesto una serpiente, una espada, lo que tú quieras, ¿vale? Aquí esto ya es más trabajo, pero una vez que tú lo has terminado, combina todas las capas. Vamos a posicionarlo, te lo voy a poner aquí para que lo veas más claro, en una zona un poquito así, de luz y sombra. Bueno, pues ten muy en cuenta, primero, que lo que tienes que hacer es duplicar la capa que acabas de crear y en la capa de abajo le vamos a meter un desenfoque gaussiano de, acuérdate, un 2%, 2-3%, para que dé la sensación de que efectivamente está tatuado en la piel. Fíjate, esto da una sensación mucho más profunda. Lo siguiente que tienes que hacer es, en esta capa de aquí arriba, en la que acabas de pintar, combina las capas, con 2 dedos hacia la derecha bloquea el canal alfa, o si quieres crear una capa nueva y métele una máscara de recorte, lo que tú quieras. O bloqueas el canal alfa o le metes una máscara de recorte arriba. Lo que tienes que hacer es, con el mismo pincel que acabo de utilizar, este de aquí, el airbrushing, voy a coger como un color un poquito así grisáceo. Y fíjate lo que voy a hacer ahora. En las zonas de luz le voy a meter, fíjate que lo voy a hacer un poquitín más marcado y un poquitín más grande. Voy a empezar a meterle en las zonas de luz con este pincel de aquí. Por ejemplo, por aquí. Pero ojo, solo en las zonas de luz. Por ejemplo, aquí. ¿Ves que le estoy dando? ¿Por qué hago esto? Porque el tatuaje brilla más que la piel. Por lo tanto, tienes que meterle unos pocos brillos en las zonas más claritas para que todavía dé más la sensación de que es una piel pigmentada. Fíjate, visible, invisible, visible, invisible. Bájale si quieres un poquito, nada, ligeramente la tonalidad, a un 85-90%, pero fíjate cómo ahora sí que se nota que la piel tiene textura, porque la textura de la piel no se pierde en el tatuaje, ¿lo ves? Y es completamente coherente con la zona que estás tatuando. Ya te digo que esto es cada vez más y más y más y más personalizado. Así que, en resumen y en definitiva, para poder hacer unos buenos tatuajes con line art necesitarás sí o sí, además de unos buenos line art, necesitarás tanto pinceles de sketch, aunque eso lo tocaremos sobre todo en el último tipo de tatuaje, pero sobre todo unos buenos pinceles de black work para poder hacer todos los estilos que existen de tatuaje que te pueda pedir tu futuro cliente. Y el último tipo de tatuaje es el que se hace completamente desde cero. Eso sí, para poder hacer un dibujo, porque esto es básicamente un dibujo completamente desde cero, necesitas unos buenos pinceles de dibujo, que son todos estos de aquí, donde si te das cuenta yo tengo muchos tipos diferentes de pinceles, son como si fueran las agujas de nuestro tatuador, yo que sé, una muy característica esta, la dot liner, o alguna como si fuera de lettering, pues yo que sé, ¿no? Que digo, pues Jaime. Estos son diferentes tipos de agujas de dibujo. ¿Y cómo haces tú un tatuaje desde cero y luego lo importas y que quede bien en una composición? Pues bueno, pues si te parece bien, vamos a hacer algo súper rápido. Vamos a hacer un Rowliner 6. Sí, este va bien. Pues voy a hacer algo súper sencillo. Déjame hacer un momento este círculo de aquí, le digo que sea un círculo, fantástico. ¿Cómo se trabaja todo esto? Pues es muy parecido a como lo hemos hecho antes. Simplemente que aquí vas trabajando con capas. Una vez que tú tienes tu dibujo a línea, por supuesto, vas cogiendo tu forma libre para poder... Bueno, sí, lo iba a hacer de otra manera, pero vamos a hacerlo así. Puedes ir cogiendo tu forma libre para seleccionar aquellas zonas que son las que quieres sombrear
Eso sí, si te das cuenta, en esta ocasión y de manera temporal hemos dejado a nuestra modelo aparcada en la sala de espera, porque cuando tú estás haciendo un tatuaje personalizado completamente desde cero, aquí sí que es muy recomendable trabajar siempre con un lienzo en blanco. Eso sí, que sea un lienzo a 300 ppp de resolución para que no tengas problemas para luego después implementar el tatuaje, para imprimirlo, perdón, que me está haciendo aquí, para imprimirlo tranquilamente en una muy buena resolución y no tener luego problemas pues, de que se vean pixelados o cosas extrañas. Entonces, déjame un momento terminar de seleccionar todo nuestro contorno, por ejemplo así. Te recuerdo que estoy en una capa por debajo. Y una vez que tú has hecho el dibujo, ojo que haremos más cosas, pero una vez que tú has hecho el dibujo, pues por ejemplo yo voy a coger un medium stippling, sí, este puede funcionar muy bien. A ver, sí, pero me mancha mucho, déjame hacerlo un poquito más grande, le bajo bastante la opacidad. Y por ejemplo vamos a hacerle pues una esfera que venga un poquito como la iluminación de aquí, de este lateral de aquí. Así. No, de hecho le voy a bajar todavía más la opacidad así. Le voy dando así para que te venga bien toda la sombra de nuestra esfera, que sea coherente. Fantástico, déjame subir un poco más, que si no, no veo nada. Así. ¿Lo ves? Por ejemplo, yo hago esta esferita de aquí. Es una esfera que, si te das cuenta, me hace una especie de degradado muy característico, muy característico del tatuaje. Combino capas, puedes jugar, puedes, por ejemplo, yo le doy aquí en seleccionar forma libre y yo hago así como una curva, deselecciono, la saco un poquito hacia afuera, después creo una capa nueva, la pongo por debajo, vuelvo a coger el sketch, el de dibujo. Ahora, por ejemplo, le vengo por aquí y le hago así como un círculo, así, un momento que lo... exactamente. Déjame hacerlo así, le digo editar elipse, en esta ocasión no lo voy a poner como círculo, sino que voy tocando estas cositas así de aquí, ¿lo ves? Para que se vea coherente. Déjame bajarle un poquitín esta parte, pues por ejemplo hasta aquí, para que se vea como si fuera un corte. Me vengo a la capa anterior, goma de borrar, pincel extra suave, me gusta borrar. A mí el tatuaje me gusta borrarlo con el pincel extra suave, para que no quede demasiado perfecto. Y lo bueno que tiene este tipo de tatuajes, que como son completamente hechos a mano, puedes personalizarlo como te dé la gana. O sea, por ejemplo, yo acabo de hacer esta parte de aquí, y esta parte de aquí creo una capa nueva por debajo y le voy a meter otro tipo de sombreado. Por ejemplo, me vengo aquí, este de aquí, que me gusta bastante. Sí, este queda chulo. Pues voy a hacer que toda esta parte de aquí venga más oscura. Ojo, ahora borraré todo lo que me salgo por fuera, pero fíjate que voy combinando, toque, para que me haga una especie como de degradado bastante bonito. Fantástico. Y después, pues bueno, pues con la goma de borrar de pincel extra suave, borro todo. A ver, que lo estoy haciendo súper rápido porque no quiero perder mucho tiempo con el dibujo, pero así es como haces un tatuaje completamente personalizado. Algo que no existía hasta ahora y lo has creado tú. Este es como si dijéramos el nivel más profesional del tatuaje. Porque aquí sí que cada tatuador va a elegir su propio estilo, va a elegir sus propios pinceles. Puedes combinar desde diferentes tipos de sombreado hasta diferentes líneas. Por ejemplo, pues vamos a ponerle pues como una línea, una dot liner que venga así desde aquí arriba, lo bajo hasta aquí abajo, le meto por ejemplo así para que quede como unas líneas punteadas. Después, en una capa nueva, vamos a coger otro tipo de pincel, vamos a coger un pincel de estos de lettering, que lo voy a hacer un poquito más pequeño y yo qué sé, lo voy a meter como una línea por aquí, así en el lateral, y otra línea también aquí en el lateral. Y luego con la goma de borrar, un pincel preciso, pues por ejemplo, le digo que aquí tenga
Le voy a subir la opacidad así. Que tenga un huequecito así como más grande. Aquí un huequecito más pequeño y aquí un huequecito súper pequeño. Para que se vean así como estos típicos tatuajes. Que se hacen así con líneas. Como de construcción. Que quedan así como muy bonitos. Un pulso aquí en medio. Le voy a hacer que venga por aquí un corte. Aquí otro cortecito medio y aquí un corte fino y aquí un corte fino directamente. Bueno, nosotros tenemos más o menos nuestro super tatuaje. A ver, que le podría hacer más cosas. Yo qué sé, déjame duplicar toda esta parte de aquí y lo escalo más chiquitito y se lo pongo por aquí. A ver, que lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Ya te digo que esto no es una clase de tatuaje, ¿eh? Es simplemente cómo diseñar un tatuaje que nosotros hemos hecho así, que nos lo acabamos de inventar, cómo se dibuja con este tipo de pinceles. Pues bueno, tenemos nuestro super tatuaje que mira, que lo voy a poner aquí. Y este, pues yo qué sé, lo voy a poner aquí. Vale, tú imagínate que has creado este tatuaje, que si te das cuenta, tiene unas características muy de tatú. Este tipo de sombras, este tipo de volúmenes, este tipo de trazos son completamente de tatú. Pues bueno, una vez que tú has terminado de diseñar el tatú, que ya te digo que esto es muy sencillito, pero era para que veas cómo se hace, cómo implementar esto en una imagen, en un cuadro, en una obra, o cómo enseñárselo a tu cliente. Pues bueno, una vez que lo tengas todo, completamente todo, haz invisible el color de fondo y exporta la imagen como PNG. Ojo, siempre como PNG guardas la imagen. Y ahora sí que sí, vamos a volver a nuestra modelo que nos está esperando para que le hagamos este tatuaje. Aquí tenemos nuestra modelo y lo que hay que hacer ahora es aquí, en la llave inglesa, darle a añadir y le das a insertar una foto. Una vez que tenemos nuestro tatuaje completamente importado en la espalda de nuestra chica, vamos a hacérselo así bien grande, pues que venga por ejemplo por aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que te he dicho antes que hay que hacer siempre, hay que duplicar la capa del tatuaje. En la capa de abajo le metemos un desenfoque gaussiano, nada, de un 2%, y si ves que las zonas negras te quedan demasiado negras, bájale un poquitín la opacidad, nada, hasta un 78-80%, combina capas, crea una capa nueva y métele una máscara de recorte, coge un tono gris clarito, coge el pincel que habíamos dicho antes dentro de aquí del Blackwork, el airbrushing y en las zonas de luz, que es lo que hemos hecho antes, dale un poquito de brillo. ¿Lo ves? Solamente en las zonas de luz, ¿eh? Aquí. Así. Para que gane todo el volumen. Por ejemplo, mira, esto me va a venir fantástico. Le voy a bajar un poquito la opacidad. Le doy, fíjate, por aquí, un poquito de toquecitos para que me siga la línea de la espalda. Y aquí le doy también un poquito de volumen. Fíjate que estoy con muy poquita opacidad, ¿eh? Pero fíjate la enorme diferencia entre esto y esto. Esto y esto. Ahora está completamente integrado. Y este tatuaje no existía en nada. Este tatuaje nos lo acabamos de inventar ahora mismo para hacer este tutorial, que la verdad es que se parece un poco al logotipo de Pepsi ahora que lo pienso, pero bueno, en fin, que ya me entiendes. De esta manera puedes hacer tatuajes completamente personalizados y absolutamente desde cero. Eso sí, necesitas sí o sí unos buenos pinceles, tanto de sketch, de dibujo, como de sombreado. Y bueno, ya para terminar y súper rápido y como contenido extra, ¿qué pasa si quieres tatuar a color? Pues es muy sencillo, déjame crear una capa nueva, voy a ponerle un line art, por ejemplo, no, este de aquí de las flores estas. Te voy a poner una flor en algún punto que sea medio luz y medio sombra para que lo veas mejor. Por ejemplo, yo que sé, aquí. Bueno, pues, ¿cómo se tatúa a color? Pues una vez que tienes tu dibujo a línea, crea una capa nueva por debajo y utiliza exactamente los mismos pinceles que hemos utilizado antes de aquí del Blackwork Tattoo, por ejemplo este del Medium Stippling. Pues por ejemplo vamos a ponerle un color azul brillante para pintarle, yo que sé, algún pétalo de la flor.
Lo que tienes que hacer es exactamente lo que hemos hecho antes. ¿Lo ves? Vamos trabajando todas las zonas con herramienta de selección. Ahora cojo mi pincel y empiezo a darle color. Siempre por debajo. Pero, aquí viene un problema, y es que dependiendo de las zonas de luz y dependiendo de las zonas de sombra, habrá brillos y oscuridad, porque no es lo mismo la parte de brillo que la parte de oscuridad. Para hacer eso, simplemente la capa de color, ponla como multiplicar, porque además te va a quedar mucho más realista. Sí que es cierto que pierde un poquito los tonos claritos, pero queda muy realista, porque ya no te tienes que preocupar tanto del volumen, sino que tú puedes ir pintando tranquilamente cada una de las zonas con aquellos colores que tú has elegido. Y voy a subirle la opacidad así. Y no te preocupes, que en las zonas de sombra se verá oscuro y en las zonas de luz se verá claro. Si lo que quieres es enfatizar, por ejemplo, alguna zona de brillo, yo te recomiendo que primero utilices el truco de multiplicar para pintar el relleno de color. ¿Lo ves? Por ejemplo, toda esta parte de aquí. Y después, sin salirte de esta selección, crea una capa nueva y en esta capa coge colores más claritos y dale algún toquecito para enfatizar más el color de alguna de las zonas. Pero fíjate cómo ahora combino capas un momento. Aquí no las combino porque entonces pierdo los brillos. Pero fíjate cómo ahora empiezas a tatuar en color sin perder el dibujo a línea, y además fíjate cómo cambian los tonos de azul de aquí a aquí, simplemente utilizando esta capa de aquí, la capa de multiplicar. Para que lo veas claro, te voy a hacer una super liria aquí. Imagínate que yo que sé que le estoy tatuando, ¿no? Entonces le empiezo a hacer aquí esta línea de aquí de color azul que va de izquierda a derecha de toda la espalda. Y fíjate cómo estamos utilizando un método de fusión de la capa de multiplicar. En las zonas oscuras me hace un azul muy oscuro y en las zonas claras me hace un azul muchísimo más claro. Fíjate, aquí se nota clarísimamente. Y estamos utilizando solo una capa. Así que, lo dicho, si tú estás tatuando a color, utiliza siempre por debajo del dibujo a línea una capa con un método de fusión de multiplicar.